Bienvenidos al podcast The Training Method. Es un espacio donde vamos a conversar sobre nuestras vivencias, lo que hemos sentido, lo que ha funcionado, todo lo que hemos intentado o probado en el gimnasio. Yo soy Manuel José, estudiante de economía. También fui atleta de alto rendimiento, además de que llevo entrenando en el gimnasio por mucho tiempo. Y me gustaría como contarles mi experiencia, todo lo que he vivido y lo que he probado a través de todo este tiempo, para de pronto enriquecer su proceso a la hora de entrenar. Y yo soy Jerónimo, me gusta entrenar, montar bicicleta y trotar. Soy estudiante de medicina y me interesa muchísimo poder llevar la evidencia científica a cada aspecto de los entrenamientos. Junto con Manuel, buscamos poder combinar esa experiencia y la evidencia para poder tratar de entender qué funciona, por qué funciona y por encima de todo, cómo poder entrenar mejor. Bienvenidos. Ve, Jerito, pregunta, ¿vos has podido entrenar últimamente como en este último mes? Manu, la verdad, no. La verdad, pues, no, pues vos sabes, estamos en vacaciones, estamos en fiestas, y creo que no es un secreto que es un poquito complejo entrenar en esta temporada, ¿no? ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? Sí, es que estaba pensando porque yo hace rato no he entrenado y me parece que siempre es como un reto, o sea, me parece que siempre es como difícil volver al gimnasio, como retomar esa disciplina o ese compromiso que uno tiene a la hora de ir al gimnasio y pues si digamos que uno también tiene dieta, pues obviamente la dieta se ve afectada por diciembre, porque pues todo el mundo le gusta comer en diciembre, incluido Claro. nosotros. Entonces, no, pues te quería hablar como eso porque yo siento que mucha gente puede estar pensando y nosotros también en volver al gimnasio, ¿no? O sea, justo en Ujú. estos momentos es cuando ya uno empieza a discutir, ok, ya tengo más tiempo, de pronto mi familia ya se fue, de pronto mi familia ya cada uno volvió a sus respectivos lugares de donde viven y ya hay más tiempo, ya no hay todas estas reuniones familiares, no hay las novenas y uno ya puede volver a dedicarse al gimnasio. Entonces, no sé, me gustaría como conversar con vos de alguna forma en la que podamos eh, plantear las mejores maneras de volver. A mí de primerazo se me ocurre mucho el tema de que es que hay que tener cuidado. Ujú. O Sí, sea, digamos que como lo más, el primer mensaje. Em, pues obviamente el detraining, que es como el hecho de dejar de entrenar, em, ujú, es un tema frecuente y creo que es algo por lo que todos hemos pasado, sobre todo ahorita en diciembre, donde pues uno se va de vacaciones, donde uno se encuentra con la familia, donde te estás moviendo y te sales de tu rutina usual y eso lo que hace es que, eso lo que condiciona es que básicamente se te haga mucho más difícil entrenar o tener esos mismos hábitos que tenías cuando tu entorno, todo tu entorno era el mismo. Muchas personas se están moviendo de lugar a lugar, están en otros planes, están, como te digo, tú mismo lo dijiste, la dieta cambia, uno duerme menos, entonces realmente es tratar de, obviamente, de empezar el año con toda, pero eso que tú dices es muy importante porque si pretendemos intentar retomar como veníamos antes, vamos a terminar es lastimándonos. Entonces hablemos un poco de eso, de cómo se debe retomar exactamente. ¿Por qué no me contás un poco de tu experiencia de que has vivido con eso? pues, bueno, sí, me parece que es muy bueno eso de la paciencia, como de poner las expectativas relativamente bajas, Ujú, no con la meta de no ir a entrenar fuerte o no arrancar, como vos decís, con toda, porque de eso no se trata de cuidar tu cuerpo. Porque ujú, listo, imagínate que vos arrancas, que eso puede pasar, uno arranca con toda, pero arranca como, si, teniendo en cuenta que estamos hablando de la gente que dejó de entrenar, o sea, que ya venía entrenando y dejó de entrenar, de ujú, pronto esas personas vienen con una idea de que, no sé, en ese ejercicio cargan tanto peso por tantas repeticiones. Y lo intentan así de una, calientan un momentico, como normalmente entrenaban, calientan y tiki, y se meten a entrenar. Puede causar una lesión, ¿sí? ujú, Y eso lo único que va a hacer es que te va a retrasar más tu progreso, más tu trayectoria, porque vas a tener que ahorita quedarte en la casa o bueno, o dejar de entrenar algunos músculos como algunos,
de algunos músculos porque digamos que te jodiste el pecho, entonces no puedes hacer, o sea, muchos movimientos están jodidos, o sea, el Claro. hombro, todo eso se está jodido porque te jodiste el pecho. Pues a mí me pasaba mucho de ese sentido de que uno, pues digamos que yo siempre viajé, yo viajaba mucho en fiestas y cosas así. Ujú. Y, y yo creo que sí, siempre he intentado como volver, pero como dejar que el cuerpo, o sea, ir a entrenar suave. O sea, si normalmente yo entrenaba 2 horas, 1 hora y media, entreno menos. O sea, hay veces que entreno media hora, como llevando al cuerpo, como volviéndolo a ese nivel o a esa base que teníamos antes. Entonces, a mí me parece que eso, el volver de pronto con entrenos, o sea, con entrenos más cortos, se puede ser algo muy bueno porque te ayuda a vos volver a entrar en esa disciplina, en ese momentum de ir a entrenar, que sabemos que no es fácil, como lo hemos No estado es fácil. conversando. Exacto, no es nada sencillo. Entonces, entrenos cortos me parece que es una buena, como un buen plantearlo, me parece bueno. El tema de entrenar mucho más suave también, porque o sea, yo siempre voy a decir esto, me salió un video en TikTok y a mí me parece que es válido. Un mal entreno es mejor que un entreno saltado o un entreno como, sí, como skipped, como que no vas al gimnasio. ¿Cómo no Siempre va a ser entrenar? mejor. Exacto, o sea, digamos que el entreno fue maluco, digamos que no tenías ganas, estabas cansado o no tienes el tiempo para hacer 2 horas tu rutina completa. Igual esa media hora, esos 45 minutos, esos 15 minutos, 20 minutos, son Ujú. mejores para el cuerpo que simplemente no haber ido y quedarte en la casa. No solamente físico, sino mental, porque estamos moldeando el cerebro a tener unos hábitos que son muy buenos como ir al gimnasio, dedicar una parte de tu día a salirte de tu rutina, de tu zona de confort al gimnasio, me parece que es buenísimo. Entonces, como tal es eso. No sé vos qué puedas decir además, porque yo le estaba pensando mucho como desde donde como yo lo veo, ¿no? Ujú. Sí, creo que lo que vos decís es cierto y siento que pues al menos uno no aprende a llegar allá, sino hasta que vivió como ese error cometer ese error Mm, de pretender volver con toda. El año pasado particularmente yo venía entrenando pues de manera muy disciplinada y en diciembre traté de mantener esa disciplina el diciembre pasado. Y fue frustrante, fue muy frustrante porque se volvía algo muy rígido, donde entonces yo ya entonces me sentía mal, como estando en una novena o en algo, porque, pues, pucha, no fui a entrenar hoy y yo como venía de bien, y entonces empiezas a ver que ya el día que vuelves ya no levantas lo mismo que levantabas antes, y eso te genera una frustración que incluso puede hacer que no quieras volver. Entonces, de hecho, me acuerdo mucho que haciendo press banca me lastimé la muñeca y me tocó literalmente bajarle porque pues, me terminé lastimando con un peso con el que antes podía hacer por pretender querer volver a hacer las cosas después de un tiempo de no haber entrenado. Entonces creo que es frustrante, pero creo que sí es muy importante entender que el cuerpo no es esta supercomputadora que puede hacerlo todo y lo sabe hacer todo y cuando nosotros queramos. Y tratar como también de, pues, coger las cosas con calmas, porque pues aunque obviamente vamos a poder retomarlo pues más fácilmente, el cuerpo, los ligamentos, los tendones, todo, pues digamos que están mucho más expuestos a lesiones, a fatiga, a lastimarte en general y pues eso precisamente es lo que queremos evitar. Te quería preguntar, ¿tú qué piensas o qué has sentido que es em, en cuanto a retomar, cuánto tiempo te demoras en retomar esa forma física que tenías antes de hacer el D-training? Pues así, o sea, no tengo como un número así que sea como el Ujú, comprobado, digámoslo, pero digamos que yo creería haciendo como cálculos así muy a grosso modo, entrenando unos 3, 4 días a la semana, 5 días a la semana, bien, unas 2, 3 semanas me parece a mí que, ujú, o sea, antesito del mes, uno ya se da cuenta que volvió, o sea, que volviste como en tu full capacidad, en tu 100%. ujú. Eso también depende mucho, tiene que depender del cuerpo y la edad, ¿no? Sí, claro. Pero,
pero sí, o sea, no, y volviendo a lo que dijiste, es que se me quedó el tema de la muñeca, lo que dice la muñeca, Ujú, porque es que exactamente eso es lo que estábamos haciendo hablar. Si os se jode la muñeca, estás jodido la mayoría de los movimientos, o sea, no pueden tener pecho, no claro. pueden tener hombro y casi no pueden tener tríceps, tampoco pueden tener bíceps mucho. Y hasta de pronto se ha jodido hasta la espalda, porque la espalda pues tiene un agarre, pero por ejemplo, te tocaría como de pronto entrenar solamente pierna en máquinas. Y yo creo que ni siquiera puedes hacer squats porque la muñeca va detrás de la barra. O sea, la Mm, muñeca, teniendo en cuenta que es la muñeca, te jode sí, todo. Es lo todo, mismo con exacto. el hombro, el hombro no puedes entrenar espalda porque no le puedes levantar el brazo. O sea, es como que la gente que nos escucha de verdad caiga en cuenta que es que una lesión, por mínima que parezca, pues, le puede afectar en una totalidad en todo lo que es Mm, entrenar. Y eso te va a crear un problema a largo plazo porque volvemos a entrar a lo que es intentar volver. ujú, Mm, bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que es eso. O sea, yo creo que uno se demora más o menos ese tiempo para que el cuerpo como que coja ese ritmo otra vez. Unas dos ujú, semanas bien, me parece que el cuerpo empieza como a darse cuenta que ok, esto va en serio y empieza a volver. Mira que así cambiando un poquito el tema, estaba leyendo y que me pareció interesante, creo que hasta me lo mandaste vos, no sé qué está, no me acuerdo, de que no lo entiendo muy bien y me gustaría como escuchar vos qué ujú, opinas sobre el tema de que el cuerpo cuando entrena, cuando no deja de entrenar, queda como una huella genética o queda como una ujú. marca en el cuerpo, como que yo lo pienso, pues lo entiendo como memoria muscular, o sea, Exacto. que se acuerda, por ejemplo, cuando uno maneja o cuando uno tiene algunas cosas, uno ya deja de mirar el pedal del carro porque es que ya el Ujú, cuerpo sabe que va ahí. Lo mismo con, digamos, por ejemplo, en mi caso, el play, ujú, el control del play, porque yo sé dónde putas están los botones. Entonces, ujú. me acordó a eso y creo que me lo mandaste vos cómo lo ves, o sea, vos qué puedes opinar de eso. Sí, mira, creo que iba muy de la mano con lo que te pregunté de los tiempos, de cuánto tiempo nos toma retomar otra vez el estado físico en el que estábamos. Cuando hablamos de memoria muscular, realmente hablamos, no es como que el músculo diga, uy, ya me acordé de este ejercicio y lo hago. No, realmente la memoria muscular es una serie de adaptaciones biológicas y químicas que tiene el cuerpo, que tiene el músculo, las fibras musculares y las células, los miocitos, que le permite básicamente tener una mejor respuesta de adaptación a el estrés físico. ¿Listo? Entonces es muy interesante porque lo que se ha visto es que las personas que entrenan entonces adquieren ciertos marcadores epigenéticos. Entonces ¿qué es eso? Estamos hablando de modificaciones en la manera en la que se expresa nuestro ADN que permite que obviamente entrenemos de una forma más óptima. Entonces lo que se vio en estos estudios es que las personas que entrenan tienen estos marcadores. Dejan de entrenar, dejaron de entrenar por 2 meses y volvieron a entrenar, los mismos marcadores estaban presentes. Entonces, básicamente lo que eso nos dice es, el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse y generar unos cambios biológicos a nivel a nivel de la célula para poder entrenar y lo bonito es que eso no se pierde. Entonces, ¿qué es? Entonces la gente dice, bueno, pero entonces, ¿por cuánto tiempo no se pierde? Entonces yo dejo de entrenar 2, 3 años y entonces vuelvo como si nada. No, no se trata de eso. Realmente los estudios han mostrado que puede pasar, pueden pasar meses, incluso un año, en donde se mantienen estos marcadores. De hecho, está directamente relacionado con el tiempo con el que tú has entrenado. Entonces, si tú has entrenado por 7 años y dejas de entrenar seguramente vas a tener como esta reserva por mucho más tiempo que una persona que solo ha entrenado un año. Pero en últimas, lo que nos dice es, una vez esa persona retome el entreno, sí va a tener que empezar mucho más suave, va a sentir las cargas más pesadas, pero el tiempo que le va a tomar regresar a su forma va a ser mucho menor en comparación a la primera vez en la que, digamos que le costó llegar a ese objetivo, ¿cierto? Y eso es gracias a esa memoria muscular. ¿Qué se ha visto? Que, por ejemplo, ligamentos y tendones, que son los puntos de inserción de los músculos a los huesos, no tienen esta capacidad. Por eso decimos, ligamentos, tendones, mayor riesgo de lesiones si se sobrecarga el volumen al intentar retomar el entreno. Porque el músculo logra irse adaptando, pero el ligamento del tendón no lo logra hacer de manera tan Es rápida.
es muy frágil, no lo, sí, no logra como acostumbrarse a la carga y puede que haya pues una ruptura o pues en Exacto. general como una inflamación, que es lo más básico, pues lo más suave. Entonces este tema de la memoria muscular es muy interesante por ese aspecto, pero entonces es importante, no es que el músculo sepa, recuerde que era capaz de levantar 100 kilos, no, es que Ujú, el músculo tiene la capacidad de adaptarse con mayor rapidez a esos cambios al estrés físico. Ahora, otra cosa que también es muy importante y creo que es una duda frecuente, Manu, es las personas que dicen, no, dejé de entrenar en diciembre, dejé de entrenar un mes, perdí masa muscular, perdí fuerza. ujú. Em, entonces, realmente, ¿qué se ha visto? Realmente lo que se ve es que las personas que hacen training de 2 a 4 semanas, es decir, máximo un mes, no hay una pérdida significativa en la masa muscular. Es decir, esas personas no pierden masa muscular. Se estima que se requiere más o menos de 10 semanas para poder que haya una pérdida de la fuerza significativa con respecto a cómo venías antes. Entonces también es como una preocupación frecuente de la gente, decirle a la gente que esté tranquila, que realmente si dejas de entrenar 2, 3 semanas, no vas a perder mucha masa muscular. Obviamente va a depender de otras cosas como la nutrición, el sueño, que también lo hemos hablado en otros capítulos, pero en general también es algo muy importante. Sí, o sea, sí, no. Y me parece que respondiendo a esa duda queda perfecto, porque mucha gente sí pregunta eso. Hasta yo me lo estaba preguntando mientras estaba hablando, la verdad. Entonces sí está muy bueno. Otra cosa que quería mencionar es el tema del dolor. O Ujú. sea, el dolor al entrenar. Eso, pues, creo que en términos médicos se llama DOMS, una cosa así, ¿no? Lo leí Ajá. por ahí, pero no voy a pretender que sé qué significa absolutamente. Sí, 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 Eh, sí. entonces, o sea, lo único es que uno cuando va a entrenar, eso sí me pasó mucho, uno le duele más. O sea, sí o Ujú, sí es como la forma más simple de decirlo es, volví a entrenar después de un tiempo y uno hace sus primeros entrenos, digamos, la primera semana, los primeros entrenos de pecho, espalda, lo que sea, y uno llega a la casa como, uff, con un dolor mucho mayor a lo que teníamos antes. ujú, Entonces, eso puede ser un problema. Eso puede ser un obstáculo para la gente que quiere volver a entrenar. ujú. Entonces, ¿qué podríamos decir de cómo afrontar ese tema del dolor muscular o sí, como este dolor muscular post-entreno, o sea, después del día siguiente, dos días después? Lo que llamamos estar molido, ¿no? Que es como Exacto, coloquialmente. exactamente, estar muy cansado, em, entonces, pues yo lo pensaba mucho con el tema del calentamiento. Me parece que Ujú, para así plantearlo como de primerazo es el calentamiento es muy importante teniendo en cuenta que estamos volviendo. Lo que ujú, estamos haciendo con los ligamentos, los tendones, todo eso necesitamos una buena movilidad a la hora de entrar en levantamiento de pesas. ujú. Y creo que Entonces, hay algo que quiero anotar, es calentar no es estirar, porque veo mucha gente que también, entonces dice, listo, vamos a calentar y comienza a hacer entonces que el cruce de brazos y comienza a hacer que las manos hasta abajo, hasta la punta de los pies. Eso es estirar. Estirar no tiene ningún beneficio demostrado en la reducción de lesiones. No hay un solo artículo de evidencia científica que me demuestre que estirar me reduce las lesiones en el gimnasio. sí que solamente el, el tocar los pies haciendo un estiramiento así como, Y mucha gente estira post-entreno, ¿no? O sea, termina de entrenar y estira. Y dice, ya con esto evito lesionarme. Y yo era una de esas personas. Estirar no tiene ninguna evidencia de reducir lesiones. Tiene evidencia para mejorar flexibilidad, pero no para reducir lesiones. Lo único que reduce lesiones es lo que vos estabas diciendo, el calentamiento. sí, o sea, un buen calentamiento. Lo que se hace, digamos que mucha gente lo hace, por ejemplo, como en un consejo es conseguirse una banda de resistencia. Sí, Una muy banda de importante. resistencia no tiene un efecto, digamos, no te puede afectar físicamente porque depende de la resistencia, obviamente depende de qué resistencia hayas comprado la banda, pero si lo haces bien y con una buena forma y buscas en internet, lo que sea, un video corto, no hay, es muy poco probable que te lesiones porque es muy seguro.
Lo mismo con hacer el mismo ejercicio que piensas hacer con un peso muy liviano. Eso me parece a mí buenísimo. Digamos que pienso hacer press banca. Entonces, con la barra haces el movimiento para que sientas como lo más importante de todo eso me parece que es el flujo sanguíneo. O sea, que el cuerpo caiga en cuenta que es que vamos a arrancar a entrenar, entonces empiece a distribuir o a bombear la sangre en todo el cuerpo para que, Exacto. como el motor de un carro, se llene de aceite. Si el motor del carro no se llena de ese aceite, pues entonces va a haber complicaciones a largo plazo, que es lo mismo con el cuerpo. Necesitamos básicamente aumentar el flujo sanguíneo en los músculos que vamos a trabajar, ¿no? No es como que digamos voy a entrenar espalda, entonces caliento las piernas. Pues sí, o sea, sí, porque también es válido, porque uno también, digamos, haciendo una fuerza puede, no sé, le da un calambre en una rodilla o es una rodilla en el quad o una pantorrilla. Entonces me parece eso. Primero, el calentamiento, lo que vos decías, el estiramiento no tiene evidencia científica. Ujú, Entonces el calentamiento y el descanso al final. O sea, que al final haya como un momento, un periodo de voz. Ok, como como colgarse. Yo, por ejemplo, yo lo hacía con vos en el entreno. Hacíamos espalda y ujú, al final nos colgábamos de la barra y nos quedábamos como ujú. colgando literal para dejar que el cuerpo como que el sistema nervioso como que caiga, como que ya terminamos Ujú. de abusarme. Exacto, En- no, exacto. Y creo que entonces, aquí estamos hablando entonces para evitar los DOMS, que es esa fatiga, esa inflamación del músculo postentreno, y que a veces también es muy frustrante porque eran cosas que sentíamos mucho la primera vez que empezamos a entrenar y que obviamente uno deja de sentir, no del todo, pero porque pues uno igual con los entrenos termina molido, pero no de esa forma en la que no te puedes levantar de la cama. Entonces, Ujú. volver a sentir eso es frustrante, pero entonces también es entender que hay que calentar muy bien, hay que reducir las cargas y si realmente a las 24 36 horas de haber realizado un entrenamiento, tú estás tan molido que no puedes caminar, que no puedes levantar los brazos, realmente es una señal del cuerpo de que te excediste. O sea, no es manera de regresar y es una señal del cuerpo que te está diciendo, hey, fue tanto el esfuerzo físico que ni siquiera en este momento eres capaz de mover los brazos o mover las piernas normalmente. Entonces también como Exacto. escuchar al cuerpo eh, y tener en ¿Qué es lo cuenta que, que siempre decimos, no? O sea, exacto, nosotros siempre decimos que el cuerpo es tu mayor amigo en este tema de lo físico y en temas de la salud. Me parece que en temas generales, ya sin entrar en detalle, pero el cuerpo siempre te habla, o sea, siempre se comunica. exacto. Entonces sí, es muy importante escuchar al cuerpo sobre esto y no excederse en las cargas. Y lo que decía Manu, normalmente la ciencia dice que te puede tomar incluso la mitad del tiempo de el detraining que tuviste. Entonces dice que si tuviste un detraining de un mes, te puede tomar más o menos 2 semanas retomar el nivel en el que estabas. Em, y pues obviamente con eso uno se hace una idea más o menos de cómo debe ajustar su rutina para que en esas 2 semanas, hey, disminuyamos volumen, disminuyamos carga. De hecho, entonces dicen, ah, Jero, Manu, ¿y cuánto disminuyo? Entonces, ¿le bajo el peso a la mitad? Bueno, no. ¿Qué nos dice la evidencia? Pueden hacer, reducirlo en un 70, o sea, al 70-80% de lo que antes levantaban Pues, y reducir, por ejemplo, si antes hacías 3 sets de 20 repeticiones, bueno, ahorita puedes hacer 3 sets de 15, 16 o incluso hacer solamente 2 sets de dos sets, 15, exacto. 16. Exacto. Y por ejemplo, reducir también, si antes entrenaba 6 veces a la semana, listo, empecemos esta semana, voy a entrenar 3 veces porque es como para no, para poder darle al cuerpo esa oportunidad de poder hacer el proceso de adaptación, ¿cierto? Ujú, sí. Bueno, en otra cosa como quería también mirar el tema de cuál sería como la mejor manera de volver. O sea, cuáles serían como nuestros consejos para que de consejos de cómo facilitar el volver al gimnasio. Sí me hago entender como cómo sería la mejor manera de tú volver al gimnasio en ese sentido. Algo que me Ujú, pensaba que es lo que siempre decimos es el tema del amigo, o sea, de conseguirse una persona con la cual ir y de la ujú, cual te vuelva a sacar y te vuelva a meter en ese ritmo. Eso lo hemos hablado, el del gym body, el del gym bro, ujú. eso me parece válido.
Otra cosa que me gustaría como aclarar es, no es necesario, porque siento que mucha gente puede tener este concepto en la cabeza, volver al 100% de entrenar, si entrenar 6 días, 5 días, 4 días a la semana, volver a eso. Es muy Ujú. válido y es muy recomendable caminar, montar bicicleta, de pronto nadar. Nadar, todos estos temas, no estamos diciendo que caminar, montar bicicleta y nadar tengan el mismo, te vayan a afectar los músculos de la misma manera Misma que las manera. pesas. O sea, sabemos de que las pesas es como de las mejores porque es la mayor resistencia al músculo que podemos darle en ese tema. Pero en lo que es nadar, lo que es caminar, lo que es montar bicicleta es muy seguro para exactamente lo que decía Jero, los tendones y los ligamentos. Sabemos, eso está más que comprobado, que nadar es el deporte más seguro. Y es muy bueno, además que te ayuda con toda la parte del tren, del tren superior y el tren pues, inferior también a la hora de nadar. Ujú. Entonces me parece que eso es buenísimo porque, o sea, te ayuda mucho a progresar y lo que necesitamos mirar es que haya como ese cambio mental de los hábitos, de salirse de la cama, de no pensar en acostarse a las 4 de la mañana porque el otro día vas a estar molido o vas a estar muy cansado, entonces eso es ese tema. ¿Qué otros puedes pensar ahí que podamos mirar? Pues mira, en general, entonces recomendarles la primera semana, algo que también es muy importante, tratar de evitar entrenar al fallo. Por lo menos esa primera semana, sabemos los beneficios que tiene entrenar al fallo, pero esa primera semana la recomendación sería no hacerlo, ¿sí? Tratar de enfocarse más en la técnica, en hacer unas repeticiones limpias, incluso con buen rango de movimiento y ya después de esa primera semana, ya otra vez retomar cosas como entrenar al fallo, porque pues de nuevo, el músculo tiene que readaptarse. Entonces, esa primera semana, enfocar la readaptación, no llegar al fallo, disminuir volumen, disminuir carga, calentar, ¿cierto? Rangos completos de movimiento. Todo esto lo que, lo que nos va a ayudar es a adaptarnos más fácil, a reducir los DOMs, que dijimos que es esa fatiga, y a poder, digamos que, adaptarse de mejor manera. Otra cosa también, pues puede ser la nutrición, ¿cierto? Entonces retomar obviamente el consumo de proteína, de agua, como que tratar de entrar otra vez en la rutina que sea lo más parecido posible a como estabas entrenando antes. Porque si vas a seguir entonces en modo fiesta y saliendo y todo y vas a empezar a entrenar, le vas a dar al cuerpo un golpe muy fuerte. Y no va a estar listo porque necesita como esta gasolina, para poder como sostener o aguantar lo que le estamos tirando, que es el tema de entrenar. Entonces, obviamente, si Exacto. vos estás en una dieta de alcohol, de pronto solamente carbohidratos, cosas así, no hay proteína, pues claramente los músculos van a estar un poquitico débiles, no van a tener la fuerza y no van a poder aguantar. Ujú. Así como bueno, otra cosa me parece que es todo el tema de los ejercicios de peso corporal, o sea, lo que son las lagartijas, las barras, los squats, los Trabajar con tu peso. fondos. Trabajar con tu peso siempre ha sido seguro, siempre es la mejor. La calistenia, para que la gente que nos escucha pueden buscar calistenia, eso hay mucho aplicaciones y videos en YouTube, eso está lleno Ujú, ujú. de cómo arrancar la calistenia, eso es una muy buena forma para volver a arrancar, para progresar, porque ya todos, o sea, nosotros sabemos desde el inicio de que es que los ejercicios de peso corporal siempre van a ser más seguros que levantar una pesa, levantar una barra detrás de la Ujú. cabeza o encima, o sea, entonces siempre tiene sus complicaciones y sus riesgos y el tema de lo que es las barras, las lagartijas y todo ese tema son mucho más seguras. Exacto. Mm, pues, o sea, a mí me parece que como tal, bueno, últimamente rápido, o sea, la pelea mental, o sea, porque listo, ya estamos hablando de todo lo físico, estamos hablando que el cuerpo no está Ujú. acostumbrado, pero es que al final de cuentas, el cuerpo se mueve a partir de lo que nosotros pensamos y el cerebro es como el que dirige, por así decir, la orquesta. Exacto. Entonces, sí sabemos de que volver al hábito es difícil. Lo hemos estado hablando de que retomar es difícil, por eso se propone lo del amigo, ¿sí? Por eso se propone lo de estos pasitos de bebé, o sea, estos Exacto. baby steps, o sea.
Ir a caminar, si sientes que no te da para el reel, mentalmente no tienes esta disciplina, lo que es caminar después de almorzar, te vas a caminar con tu pareja o solo, te vas a caminar, montar bicicleta y tienes un gimnasio en la casa o tienes una bicicleta disponible, de pronto un poquito de spinning, no tienes, o sea, si vas al gimnasio de pronto spinning un poquito, si tienes una piscina, nadar, porque todo eso lo que va a hacer es empezar a pegarle a la mente, al hábito y te va a empezar a moldear el cerebro para que tú vuelvas a encontrar este ritmo, porque al final de cuentas todo en la vida es de ritmo, Exacto. encontrar ese ritmo de volver al gimnasio. Sobre todo, No Manu, sé. también no, Ujú. digamos que no matarse la cabeza. Las fiestas no es una pérdida de tiempo, las fiestas no es, es que por las fiestas perdí el entreno. No, la vida es de equilibrios, la vida es de balances. Las fiestas es una oportunidad para conectar también con la familia, con los amigos, para desconectarse de muchas otras cosas, de problemas y todo. Y no lo vean entonces como una carga, como un problema, como algo malo. Realmente véanlo como parte de tener una vida equilibrada, no se maten la cabeza y tengan en cuenta entonces que, listo, le dieron ese descanso al cuerpo, ya ahorita en enero volvemos, retomamos, pero siempre con cuidado, de la mejor manera, calentando para poder, pues digamos que evitar lesiones y evitar esas frustraciones a la hora de retomar el entreno, ¿sí? Que es algo Ujú. que nos afecta a todos, que es normal. Y que realmente esperamos que con este episodio se resuelvan muchas dudas y también haya un poco de tranquilidad en el aspecto de saber, hey, ese progreso que llevas no lo vas a perder. Es normal sentir que no estás levantando lo mismo, es normal sentirte más cansado, pero es un proceso, ¿sí? Es algo que se lleva poco a poco y que eventualmente pues te va a permitir retomar el nivel que tenías antes. Exacto. No, y sí, el tema de las fiestas es completamente válido, no, eso no está mal. O sea, es muy chévere poder tú salir con la familia, ir a rumbear a la feria, lo que sea. Eso me parece que es buenísimo para cambiar esa monotonía que tenemos de pronto en las vidas a la hora de estudiar, trabajar, etcétera. Entonces, sí, eso sería como todo de nuestra parte, muchachos. Como siempre, estamos abiertos, dudas, comentarios, lo que sea. Vamos a intentar siempre como intentar postear algo en la descripción siempre, como para que tengan Ujú. un poquito más de información adicional, porque yo sé que, pues, o sea, nos podemos aquí quedar hablando en 60 minutos o una hora y media y pues nadie va a querer escuchar un podcast de una hora y media, Exacto. entonces nos queremos mucho apoyar en información adicional. Eso sería todo, como siempre, cuídense. eh, Les deseamos un nuevo año, que sea un año de propósitos, exacto. de ir a entrenar, que sea un año de ir a entrenar. Exacto, un feliz año y que les salga y que puedan arrancar con estos pasos pequeños que les recomendamos. Que sí, ¿Ya? muchísimas gracias por escucharnos y nos estaremos viendo en próximos episodios. Nos vemos en otro episodio. Chao, Manu. Chaito.